It's also a great pleasure and a great honor for me to be here. Para mí también resulta un tremendo placer y un honor estar aquí con ustedes On my first visit to Cuba. en mi primera visita a Cuba. And I'm especially aware that Cuba has an important tradition of work in oral history. Y tengo conciencia de que Cuba tiene una tradición muy especial en la historia oral. And indeed I would say that two of the best examples of oral history are, on the one hand, the Biografía de un Cimarrón. Y yo creo que un ejemplo muy importante de esta historia oral es el libro El Cimarrón. And on the other hand, more recently, Rayita. Y por otra parte, Rayita. And for me, it's a special pleasure and privilege to work with the research group. Para mí es un privilegio y un gran honor trabajar con este equipo de investigadores For this new project on the history of the revolution. en este nuevo proyecto acerca de la historia de la revolución. Because not only is the theme very important, Porque no solamente el tema es muy importante, but also the group itself is a group of very creative and stimulating people. sino que el propio grupo está constituido por personas muy creativas. So that I'm hoping I can make my own contribution to this very important new project. Así que espero poder hacer mi modesta contribución a este importante proyecto. First of all, let me say what I mean by oral history. En primer lugar quisiera definir qué quiero decir con historia oral. And I take a broad definition. Mi definición es amplia. I mean interpreting history and social and cultural change Interpretando las variantes de la historia through listening to people and recording their experiences. a través de la grabación de sus historias orales. And there are various terms used, oral history, life stories, oral tradition. Y el reconocimiento de su historia, de su historia social, la historia de su vida. And you can define those. You can say that oral history is Y pueden definir eso al decir que la historia, oral history is looking at the past through memories, la historia oral lo que busca es el pasado a través de la memoria. while life stories, which are used more by sociologists and Mientras anthropologists, que la historia de la vida que estudian los antropólogos y los sociólogos continue right up to the present. continúa hasta el presente. And oral tradition is the memory which is not direct, but which is passed to people from earlier generations. Y la tradición oral es una cosa que pasa de persona a persona a través de la tradición, de generación a generación. But I think that it's important not to make rigid divisions, Es importante no hacer divisiones rígidas, because these approaches overlap. porque este enfoque se sobrepone. In fact, one very good example of that would be in the Biografía de un Cimarrón, Un buen ejemplo de esto estaría en la biografía de un cimarrón, where quite a lot of the book is donde based una on gran parte del libro collective memory. se refiere a la memoria And colectiva. in fact, Esteban explains how he talked to older people Y explica cómo él hablaba a otra gente and acquired knowledge of earlier customs and also of y his own cómo family, adquirió el conocimiento acerca de esas primeras costumbres, and also of his own family, including his parents. también su familia, su propia historia y la de su familia. Now, in the same spirit, I think that it's important to use this approach in an interdisciplinary way. Es necesario enfocar esto de forma interdisciplinaria, Because you find that there are people in history, porque encontramos sociology, gente que se relaciona con la historia, la sociología, anthropology, la antropología, cultural studies, estudios psychology, culturales, la psicología, all using the method in one way or y another. todos usan ese método de una forma u otra. And it's, in my opinion, much better if there is a cross-fertilization between the disciplines. Y creo que
es mucho mejor que haya una unidad entre esas disciplinas. An element of participant observation. Combinado con elementos de observación participativa. For instance, when I was doing a book about fishing communities, Por ejemplo, cuando estaba en la preparación de un libro acerca de comunidades de pescadores, I would sit by the harbour in the cafe with the old fishermen and just yo me listen to them. sentaba en un café a escuchar a las conversaciones que tenían los pescadores And I went out for several days on the boats. y salía a navegar con ellos en los propios barcos. And similarly, with my joint work with Elaine Bauer on De la Jamaican misma families, forma, trabajé con Elaine Bauer en relación con las familias mezcladas. we stay with a family in Jamaica. Nos quedamos con las familias en Jamaica And we go to family occasions such as parties. y participamos en actividades de la familia como fiestas, And you learn a lot of very important things from that. y a partir de ahí se le aprenden muchas cosas And importantes. I always keep a notebook, a cuaderno. Yo siempre llevo un registro en una libreta de todas esas cosas.